Advertencia. La siguiente historia está sacada del fanfic de Wattpad creado por Joel Díaz Espinola, links de su perfil y la historia disponibles en la descripción por respeto a su autor original. Gate, Estados Unidos y el hombre en el castillo, capítulo 3. 27 de junio de 2023. 3 menos 5 minutos de la tarde. El pueblo fantasma ya había sido completamente reconvertido, ya no era el pueblo en ruinas que se caía a pedazos, ahora era una base del ejército estadounidense en todo su esplendor y defendida por los más avanzados sistemas antiaéreos con los que contaban. Los dos equipos de reconocimiento no tardaron en llegar a la base, los prisioneros liberados que vieron la base quedaron muy asombrados, en especial el teniente Winters, jamás se imaginó que vería personal militar estadounidense en posesión de misiles. El comandante nazi tampoco podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos, estos no eran los milicianos contra los que estaban acostumbrados a pelear, sino que se trataba de un verdadero ejército bien equipado con apoyo de artillería, blindados y para colmo misiles balísticos. Los tanques que vieron no eran tanques cualquiera, eran tanques bien armados y por su diseño eran muy avanzados, se trataban de los tanques principales del ejército, el tanque de batalla principal M1 Abrams. También estaban los M2 Bradley que eran blindados más ligeros, los recién llegados los vieron como tanques ligeros, de hecho el M2 Bradley es un blindado diseñado para transporte de infantería. Siguieron y vieron los poderosos obuses autopropulsados M109 de 115 milímetros estacionados a un costado de la calle, cada uno con sus tripulaciones haciendo prácticas para estar listos en caso de que hubiera batalla. Vieron un blindado M163 Vulcan, su sorpresa fue grande al ver que en la parte superior llevaba un cañón de 20 milímetros basado en la ametralladora clásica Gatling. Otro de los vehículos presentes que vieron era el Striker, un vehículo de transporte blindado de personal de 8 ruedas, este último no era tan impresionante, pero aún así les sorprendió su diseño. Un antiguo miembro del ejército de los Estados Unidos de esta realidad notó un tanque el cual conocía muy bien el cabo Lewis Jackson de la segunda división blindada. Lewis. ¿Eso es un tanque Sherman? Gregor miró hacia donde él miraba al igual que los demás, y sí, se trataba de un Sherman, pero no de un Sherman ordinario sino uno modificado y mejorado. Los equipos se toparon con varios tanques y otros blindados abandonados o destruidos por toda la zona, entre estos se toparon con 11 tanques M4 Sherman que fueron inmovilizados, abandonados y ocultos distribuidos por doquier. Los miembros de la infantería de marina trajeron todos los que pudieron rescatar y les dieron unas modificaciones, para cuando terminaron los reconvirtieron en versiones del mejorado tanque M51 Super Sherman pero con motores mucho más modernos. Gregor. Bueno, en teoría sí es un Sherman, o mejor dicho, lo era. Eso es el mejorado M51 Super Sherman. Los tanques Sherman no era lo único presente en los antiguos campos de batalla, se hallaron también otros blindados, como 3 blindados ligeros M8 Greyhound y un camión autopropulsado M7 Priest que también fueron encontrados ocultos en zonas. Con suficiente tiempo lograron ponerlos de regreso en servicio a estos viejos combatientes de la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros bajaron de los camiones de los nazis, junto con ellos también bajó el comandante nazi que casi mató a toda esta pobre gente, ahora estaba boquiabierto con todo lo que estaba viendo. Algo llamó la atención de todos, incluso del nazi, un muro de luz que se elevaba varios metros, tanto como una casa de 3 pisos de alto. Fue entonces que el comandante nazi recordó lo que le dijeron antes, algo sobre otro mundo, se dio cuenta de que este era un portal hacia una realidad alternativa en donde la guerra terminó con un resultado diferente, este muro de luz era de hecho la puerta que unía a ambas realidades. Los prisioneros y los miembros de la resistencia fueron llevados a un edificio que debía de ser un antiguo motel, aquí se asearían, se les daría ropa nueva y recibirían toda la ayuda que necesitaran. Ahora, toca una clase de historia sobre la otra dimensión para ellos, cuando todos estuvieron listos se les mostraría un video explicativo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Mostraron el bombardeo sorpresa de Pearl Harbor y el discurso que dijo el presidente Franklin Roosevelt, algo que ya era muy conocido por algunos. Lo siguiente que vieron fue la victoria naval en la batalla de Midway. Para ellos, que perdieron la batalla de Midway y perdiendo así el control del Pacífico era impresionante, ver que en esta realidad los japoneses fueron humillados, eso dibujó una gran sonrisa en los rostros de todos los que provenían de esta dimensión. Desconocido 1. Sí, eso es lo que se merecen. Desconocido 2. Wow. Ganamos. Desconocido 3. ¿Cómo lograron esta hazaña? Gregor era uno de los que estaba presente para ayudar a dar explicaciones y precisamente les dio una explicación detallada. Gregor.
Nimitz envió un telegrama codificado pidiendo que enviaran un informe falso que dijera que la planta de agua estaba rota. Lo que pasó después fue que Edwin Layton interceptó un código japonés en el que decía que el objetivo podría no tener agua potable. Lo siguiente que vieron fue el desembarco al norte de África, la invasión a la bota italiana y el desembarco en Normandía. Por fortuna el proyecto de armas nucleares de Hitler se vio entorpecido por los sabotajes de la fábrica de agua pesada, los bombardeos a las fábricas de armas alemanas, la captura de varios científicos de los proyectos de superarmas nazis y el avance imparable del ejército ruso. Los que veían el video se emocionaban cada vez más al ver el progreso de la guerra, esperando a ver el resultado final de la guerra. En el Pacífico los americanos tomaron Guadalcanal, la muerte del almirante Yamamoto llegó unos 8 meses después de la batalla de Midway, los japoneses perdieron la batalla naval de las Filipinas. Al general Douglas MacArthur regresar triunfante a las Filipinas y liberarla, el Musashi se hundió en la batalla del Golfo de Leyte. Lo que más los llenó de orgullo fue la fotografía tomada durante la batalla de Iwo Jima, en donde 6 hombres izan la bandera de los Estados Unidos. Gregor, esa es la fotografía más representativa de la victoria de Estados Unidos sobre el Imperio de Japón. Explico lo que representaba la fotografía. Los alemanes planearon una última ofensiva en la batalla de las Ardenas, la ofensiva provocó que la compañía 101 aerotransportada quedara sitiada en Bastogne. Winters se sorprendió al oír mención de la compañía 101 aerotransportada Winters. Yo también estuve allí. Gregor, si estuviste allí, la 101 fue rescatada por el tercer ejército del general G.S. Patton. Se sorprendieron al oír el nombre del general Patton, él terminó siendo la única figura de autoridad para el final de la guerra. También fue él quien firmó la rendición, pero no sin ordenarles a sus tropas que ocultaran todo lo que pudieran en el poco tiempo que tenían. Los soviéticos finalmente lograron llegar a Berlín primero, los americanos y los británicos ya estaban próximos a llegar a la capital del Tercer Reich. Todos estaban ansiosos por ver la sentencia de muerte de Hitler, pero jamás pasó, resultó que este se pegó un tiro en la cabeza y luego su cuerpo fue quemado. Desconocido 4. ¿A eso llaman luchar hasta el fin? Winters. Qué cobarde resultó ser el líder supremo de Alemania. La guerra en Europa terminó, pero en el Pacífico continuaba. El acorazado Yamato fue hundido cerca de Okinawa, en la desesperación se formaron escuadrones suicidas llamados kamikazes o viento divino en español, cuyo propósito era estrellar sus aviones contra los barcos aliados. También pasaron la información de los Kaiten, que eran submarinos suicidas y el uso de bombas cohete a las que eran llamados Soka o aviones flor de cerezo en español. La locura de los japoneses aterró a los americanos de esta realidad, ya sabían lo devotos, temerarios y fanáticos que podían llegar a ser los japoneses. Pero, lanzarse cargados de explosivos en misiones sin retorno, eso era ir demasiado lejos y jamás habían visto a los japoneses hacer tal acto de osadía. Tristemente el presidente Franklin Delano Roosevelt no viviría para ver el final de la guerra, el presidente fallecería el 12 de abril de 1945 y toda la nación lloraría por su pérdida. Todos se entristecieron por este hecho, aun si la bomba atómica no hubiera caído sobre Washington D.C. el presidente habría muerto. Luego vieron algo que los sorprendió hasta la médula el 6 de agosto de 1945 un bombardero B-29 al que llamaban Enola Gay voló hasta la ciudad japonesa de Hiroshima y lanzó la primera bomba atómica, 3 días después se lanzó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. En esta realidad fueron los americanos los primeros en utilizar la bomba atómica, no una sino 2 veces. El 2 de septiembre de 1945 la guerra llegó definitivamente a su fin y Japón firmó su rendición incondicional a bordo del USS Missouri. En el fondo no se sentían bien, por un lado estaba la satisfacción de la victoria, pero por otro lado estaban sus sentimientos como seres humanos, se dieron cuenta de que los japoneses debieron sentir lo mismo que ellos cuando los nazis los atacaron. Se dieron cuenta que todas esas personas eran inocentes y no merecían morir. Tardaron un tiempo en recuperarse, Gregor se ofreció a traerles café si querían, nadie aceptó. Luego de un tiempo de que se calmaran siguieron con la historia de su dimensión. Todos se asombraron al ver que el general Dwight Eisenhower se volvió presidente e inició el programa espacial estadounidense. Descubrieron que para esta década los viajes a la órbita terrestre eran algo de importancia histórica, se trataba del primer paso para los viajes espaciales, cosa que solo existía en libros de ciencia ficción como la obra de Julio Verne de la Tierra a la Luna. Fue una gran sorpresa ver que eso sí pasó y que fueron los estadounidenses los primeros en llegar a la Luna y regresar.
Un orgullo enorme recorrió el corazón de los espectadores. El video siguió y se pudo ver la guerra de Corea y de Vietnam, la independencia del Estado de Israel, la operación Tormenta del Desierto y los presidentes y vicepresidentes que ascendieron al poder. Les llamó la atención que cierto actor de Hollywood que conocía no sé a Ronald Reagan se volvió presidente. Se les enseñó las imágenes de las operaciones en la Guerra del Golfo, el ataque terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center y la guerra contra el terrorismo. La siguiente gran sorpresa que vieron fue que en el año 2009 Barack Obama ascendió a la presidencia y se convirtió en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Los afroamericanos se alegraron tanto que lloraron de la emoción. El video llegó al final con la presidencia del presidente Biden en el poder. Muchos decidieron unirse a la resistencia y pelear por su país como los patriotas que siempre debieron ser. Los 3 miembros de la resistencia también quisieron unirse, vieron de primera mano cómo sería un país en donde todos eran iguales y no había discriminación ni nazismo, querían que su hogar fuera así. Para esto tendrían que aprender a manejar las armas del siglo XXI y eso significaba entrenamiento militar. Les trajeron un montón de uniformes y los distribuyeron entre todos. Estos eran diseños de uniformes viejos de la guerra de Vietnam hasta la década de los 80. Recordaron que vieron una parte en la película en donde pudieron ver la evolución del uniforme militar americano. Una vez que todos estuvieron completamente listos salieron al patio. Su entrenamiento empezaría ya. Sala de interrogatorio, base estadounidense del otro mundo. El comandante nazi estaba muy conmocionado por la alta tecnología que tenían en esta base. Comandante nazi en pensamientos. Se suponía que este pueblo estaba desierto. Mientras tanto los oficiales lo observaban detrás de un cristal polarizado. Los oficiales no sabían qué hacer con él, no quería hablar y no le importaba que lo torturaran, se trataba de un nazi devoto y leal. Oficial 1. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Oficial 2. Ya le mostramos el video de nuestro mundo y cómo acabó la guerra para ellos, aún así no quiere hablar. Suboficial. Creo que solo podemos dejarlo encerrado o fusilarlo, sugirió un suboficial. Oficiales 1 y 2. Eso está fuera de discusión. Ambos oficiales dijeron al unísono. No iban a matar a alguien solo por ser un nazi y mucho menos iban a dejar que alguien de esta realidad lo hiciera por venganza. Se decidió que lo llevarían al otro lado del portal para que pasara un largo tiempo en prisión hasta que lograran liberar a los Estados Unidos de las terribles garras de las potencias del eje. Los soldados entraron al cuarto de interrogatorio para esposarlo y llevárselo. Uno de los guardias era uno de los voluntarios de Israel. El nazi notó el símbolo de los judíos en su uniforme. Comandante nazi, ¿qué hace un judío aquí? Deberías estar en los campos. El soldado hebreo se llamaba Hamed Sharon, un sargento de las fuerzas especiales israelíes, y no le gustó lo que dijo sobre él. Hamed, soy un ser humano como tú, ¿acaso no te enseñaron a tener compasión con los débiles? ¿Crees que esa actitud es merecedora de altos honores? El comandante nazi se paró y señaló a su pecho mostrando la cruz de caballero de hierro. Comandante nazi, ¿qué crees tú que es esto? ¿Sabes acaso lo que es? ¿Eh? Hamed, claro que sé lo que es. Es la Cruz de Caballero de Hierro, una medalla de gran honor que intenta conservar la historia de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Caballeros que participaron activamente en las cruzadas, protegieron Jerusalén y veneraban a Jehová, el Dios de los hebreos y el único Dios verdadero. La respuesta dejó sin palabras al comandante nazi. Hamed, ¿a quién veneras tú, a Hitler o el único Dios verdadero? No hubo respuesta alguna, solo se quedó parado sin decir ni hacer nada. Los guardias los esposaron y se lo llevaron a una prisión especial del otro lado del portal. El nazi ni siquiera se resistió a que se lo llevaran. La respuesta dada por aquel judío tenía mucho peso sobre él. Dentro de muy poco el ejército estadounidense de otro mundo se encontrarían con otros miembros de la resistencia que los llevarían a un lugar que aprovecharían al máximo. También en su momento se encontrarían cara a cara con las fuerzas del ejército imperial japonés. Aquí termina el capítulo del día. Esperen al siguiente video para disfrutar de esta versión narrada de la historia. Nos vemos.